Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y no vamos a dejar de saludar a Alberto Morosino. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que sigue descansando, ¿no? Sí, sigue descansando. Disfrutando. Bueno, pero está bien. Nos acordamos de él de todas maneras, ¿no? Aquellas famosas merecidas vacaciones que nunca uno sabe si son merecidas, pero lo desea, ¿viste? Como decir buen día, buenas tardes. Sí, sí, seguro. O cuando uno le pregunta cómo estás bien, ¿viste? Seguro. Está con 1000 puñales clavados en el pecho, pero contesta que está bien. Seguro. Y a este señor le estamos diciendo que tiene merecidas vacaciones. Merecidas. Ya daremos cuenta de él cuando vuelva. Es real esto que decís, ¿no? Esto de merecida. Sí. Merecida. Vos te vas en julio, te dice merecida vacaciones. En diciembre, en agosto, ¿viste? Y siempre se dice merecida, es verdad. Es un cliché, ¿no? Porque realmente, saliendo ahora del tema de nosotros y de Alberto, todo esto, tipos que no hacen nada y están de vacaciones permanentemente. ¿Y qué merecieron? No sé. Sí, es verdad. ¿Viste cómo se pegan, no? Las palabras. Cliché. Sí, cliché, exactamente. Bueno, ¿qué días tenemos, no? No es ninguna novedad tampoco. ¿Qué días tenemos? Muy movido todo, que nos vamos a dedicar a esto y vamos a focalizar en varias temáticas con Luis en el cierre del programa, una especie de editorial debate que vamos a hacer. Editorial debate con distintos puntos de vista, lo vamos a dejar para el final. Sí presentamos los invitados que nos van a acompañar hoy. Hoy está Gladys Luna, psicóloga, especialista en recursos humanos, también consultora al respecto. Una charla, ya ha sido invitada, ¿no? en nuestro ciclo anterior, ahora está aquí en Política a la Carta y no será ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, la vamos a invitar varias veces porque es muy interesante los puntos que toca, ¿no? Hoy vamos a abordar el tema de la inteligencia emocional, las emociones, justamente el control de las emociones. El cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma y además todo esto incluido y debatido quizás en uno de los contextos más complicados del ser humano en general y de la Argentina en particular, seguro. Desde siempre, que es el conflicto laboral, ¿no es cierto? O la persona que tiene inconvenientes con su trabajo. Y por otra parte, bueno, Sebastián Cinquerruy, claro. Que es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Morón, con distintos temas. Vamos a hablar con él de lo que es la seguridad, no solo en el municipio, los cambios que hicieron, sino también cómo articulan, a pesar de diferentes partidos políticos, con otros municipios de la región, que es importante eso, ¿no? También. Sí, no fue elegido al azar, por así decirlo, este municipio, porque es una gestión que ha cambiado de intendente, una gestión que ha tenido un pasado muy fuerte, muy poderoso, desde el peronismo de Rousselot, ¿te acordás? Después pasando a Martín Sabatella, a Lucas Gui y ahora a Ramiro Tagliaferro, y surcado por los problemas comunes del conurbano y con esas caras ambivalentes que suelen tener los municipios del conurbano, ¿no? Vamos a específicamente hablar de la inseguridad o la seguridad y cómo opera, como lo decías bien vos, ¿no? en ese intercambio con los otros municipios para combatir ese flagelo. Esta es la propuesta entonces que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Nos presentamos para después comenzar entonces con Gladys Luna. Ya volvemos. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común.
El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto. Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS o también podés comprar crédito en un comercio adherido. Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial. Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Solidez, honestidad, transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy vivo, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad, a las obras. Auspicia este programa Banco Provincia. Bueno amigos, como decíamos, estamos con Gladys Luna, licenciada en Psicología, también una especialista en recursos humanos, y es un tema que realmente tiene hoy más que nunca estricta actualidad. ¿Cómo estás, Gladys? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Luis? Hola, Jorge, Hola, Gladys, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenida, y es todo tuyo el tema, ¿no? Porque estamos en un momento bastante álgido en temas laborales, no solo por las circunstancias de las cesantías, de las suspensiones, de esta retracción de la economía que indudablemente tiene un efecto nocivo para el trabajo, como siempre lo ha sido en la historia, pero básicamente cómo manejar las emociones, cómo manejar los entornos, cómo estar contenidos ante esta situación, ¿no? Bueno, los voy a invitar que participen conmigo, como hago así en las clases, pero lo primero que voy a decir que la inteligencia emocional tiene que ver con el reconocer, manejar y equilibrar las emociones, los sentimientos, ¿no es cierto? La forma que uno tiene de sentir es cómo va a actuar, este es el síntoma. Entonces, ¿cómo se maneja o cómo uno puede identificar sus emociones? No sé, ¿a ustedes qué se les ocurre? Los voy a hacer como hago con mis alumnos. O sea, ¿qué son emociones? Bueno, hay emociones auténticas, ¿no? O sea, el llorar, el reírse. Vos te referís a emociones auténticas, reírse, llorar, la alegría, la tristeza. Bueno, todo eso son emociones auténticas, digo, ¿no? Perfecto. ¿Y para vos? Y bueno, ya que complementando lo que dice él, está el otro tipo de emociones que son las reacciones ante determinadas situaciones. Ahí está. Y el tratar de manejarlas, que justamente la introducción, lo habíamos dicho específicamente en el tema laboral, que es algo muy común, muy habitual encima en estos tiempos tan estresantes, pero en otros órdenes de la vida también, ¿no? Bueno, las emociones tienen que ver con ese estado primitivo. Uno las experimenta intensivamente en un corto periodo y no pasa por el filtro que son los pensamientos o la razón. O sea, lo siente inmediatamente. Claro. Ante algún hecho siente una emoción. Puede ser estas auténticas de llorar, de reírse, o sea, alguna. Y generalmente el tema de las emociones hace que uno se sienta incómodo. O sea, ya sean emociones agradables, por ejemplo, como es el amor, por ahí viene la persona de la que estás enamorada y te pones colorada, entonces como que un poco incómodo. O alguien con el que estás enojado y no te sale saludarlo o tenés una actitud hostil para con esa persona. O sea, es como que no nos dejan bien parados. ¿Por qué? Porque nos pasa por el filtro de la razón. Ahora, las emociones
tienen que ver con los estados de ánimo. Los estados de ánimo son más estables, o sea, ¿qué pasa? Están formados por estas emociones. Están formados por la manera en que yo aprendí, cómo me eduqué, por ejemplo. La educación no formal, que ya habíamos hablado, que tiene que ver con la familia, la educación que yo recibo en lo social, ¿no es cierto?, la educación que recibo a nivel de educación, a nivel formal del Ministerio de Educación y demás, de la religión. Está, por sobre todas las cosas, estas emociones, estos sentimientos están amoldados por los valores que heredamos, que aprendemos de nuestros padres. Los valores. Entonces, ¿por qué tenemos maneras diferentes de actuar en este sentido? Porque percibimos, aparte, ¿no es cierto?, tenemos las emociones, los sentimientos y las percepciones que tienen que ver con nuestros sentidos. Percibimos cada uno de nosotros de manera diferente. Cada uno de nosotros vamos a percibir una realidad, un hecho, un acto de una manera diferente, que tiene que ver con esto también, ¿no es cierto?, con nuestras formas, nuestras maneras de percibir, de ver las cosas, de sentir, con nuestras creencias, con nuestra formación a nivel de educación, y esto es lo que va a ser nuestros modelos mentales, que los modelos mentales vendrían a ser este filtro por las que pasan las emociones. Entonces, si yo tengo, me he criado en los valores del amor, del trabajo y demás, cuando tengo o se presenta una crisis, la manera que voy a tener de reaccionar va a ser diferente a otra persona por ahí que no tuvo como base el valor importante que es el amor, qué sé yo, se crió en una familia problemática o agresiva o que la ignoraba. Entonces va a ser diferente los valores que tenga esta persona. Seguro. En el ámbito del trabajo, yo lo que estuve observando, que todo esto es un proceso. O sea, desde que nacemos es un proceso de desarrollo. Todos los procesos tienen momentos, van evolucionando. No se pueden cortar porque sí. O sea, se va a modificar, sí, se va a interrumpir el proceso, pero va a seguir, ¿no es cierto? Entonces, digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, si vos podés observar, o ustedes, de su generación, cuáles eran los valores en que fueron criados, aparte del amor y demás, en el del trabajo. Claro, la cultura del trabajo. La cultura del trabajo, que esto es lo que hablábamos la otra vez. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si te creaste en esta cultura del trabajo, por ahí cuando se te presenta alguna crisis, que dejaste de trabajar o que por ahí te echaron y demás, vivís el duelo, porque es una pérdida esto, ¿no es cierto?, a nivel social, pero estás pensando qué vas a hacer, cómo puedo conseguir otro trabajo, dónde puedo ir, qué puedo hacer, cómo manejarme. En cambio, hemos vivido un periodo que hace bastante, donde estamos acostumbrados por ahí a esta ayuda, ¿no?, al subsidio, al no puedo hacer esto, bueno, tengamos una parte para acá, pero no fomentamos esto de capacitarnos y esto de la cultura del trabajo. Ahí está el punto, y te abro un paréntesis. Justamente, lo voy a decir de manera muy lisa y llana. Uno que tiene esta cultura del trabajo y tiene estos valores incorporados, es como cuando, como decía Bonavena, cuando te sacan el banquito, ¿no? Te sentís desguarnecido. Sí. Cuando te sacan de ese esquema que tuviste toda tu vida, entonces perdés uno de esos factores, de esos elementos, como lo más terrible que es perder el trabajo. Entonces podés actuar con equilibrio, pero a veces también te desequilibra eso. Y quizás la persona que no tuvo la cultura del trabajo, le resulta menos traumático en su estructura mental asumir eso, porque en realidad no lo tuvo al trabajo ni lo va a perder en consecuencia. Entonces funciona de una manera mucho más llana, mucho más básica, digamos, y quizás su reacción no sea la misma que puede tener uno, ¿no?, ante esa crisis, ante esa molestia, ¿no es cierto? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí. Lo cual no quiere decir que sea más valiosa o más destacable la reacción de esa persona sin valores, que pueden ser ajenos a su voluntad, obviamente, que la de los otros. Bueno, ahí coincido en este punto. La persona que tiene una cultura de trabajo, porque su familia le enseña, tiene más
herramientas para manejarse ante la crisis y la pérdida de un trabajo. ¿Por qué? ¿Podemos hacer un puntito acá? Vamos a una pequeña pausa porque justo es el punto interesante donde los psicólogos dicen, hagamos un punto acá. Dale. Vamos a un corte y ya seguimos con más Política a la Carta y con Gladys Luna. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Asesoramiento gremial, servicios médicos, farmacia sindical, formación profesional, polideportivo. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Tu sindicato. 60 años junto al empleado de comercio. Nuestras obras hablan por nosotros. Auspicia este programa Banco Provincia. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa. Con toda la energía del mundo. Bien, y seguimos en este segundo bloque con Gladys Luna con una pregunta, Gladys, que había quedado ahí, una inquietud que ya nos estábamos metiendo, ¿no? Mucho más profundamente en este tema y hablamos de cultura, justamente. De cultura. La cultura va a tener que ver con la educación y lo que representa esta sociedad. Decíamos, la persona, a mi entender, y por lo que yo veo en esto de la capacitación, la persona que tiene cultura del trabajo, ante un hecho de crisis que se queda sin trabajo, va a buscar otras, va a tener herramientas. ¿Por qué? Porque va a buscar otro trabajo. A través de que va a tener nuevas herramientas, ¿no es cierto? A través de la capacitación, a través de ver. También tenemos que decir que la de apertura también, ¿no? Ahí está, o sea, de adaptarse. Exacto. Yo voy a parecer medio técnica, pero tengo que decirte un punto. El tema de la emoción, de la inteligencia emocional va a tener que ver con ¿qué? Con la autoconciencia, con el autocontrol, con la gestión social, ¿no es cierto? Con la gestión social. En estos tres puntos es donde una persona que tuvo las herramientas, que se fue capacitando, que va variando también como la sociedad. Ahora nosotros podemos ver que en esta cultura del trabajo te inculcaban trabajar, por ahí entrabas en una organización, eran 30 años de antigüedad para trabajar. Ahora vemos que esto no es tan así, que uno tiene que empezar a capacitarse y que los lugares, o sea, son como más dinámicos, no que se pueden interpretar. Ahí está. Antes alguien entraba a trabajar en el ferrocarril o entraba a trabajar y sabía que ahí se jubilaba, hoy no es así. Totalmente. O en un banco oficial, un banco. ¿no? Digo. Mismo ustedes, periodistas que se tienen que ayornar, que se tienen que capacitar, que empiezan a cambiar, que lo hacen, por ejemplo, en tu caso eras docente desde el periodismo, en tu caso sos un periodista también independiente, o sea, ¿qué vamos viendo? ¿Qué vemos? A través de la capacitación, esa cultura del trabajo se va modificando. ¿Por qué? Porque el hombre va creciendo y se va modificando. Yo quiero marcar esto también del proceso que tiene, o sea, la cultura del trabajo, la cultura del no trabajo, la cultura de la capacitación. ¿Por qué? Porque estos procesos es lo que van cambiando los paradigmas. Los paradigmas son el conjunto de ideas, de normas que rige esa sociedad. Entonces, si seguimos la cultura del trabajo, lo que sigue la cultura del trabajo para enfrentar estos nuevos desafíos, como los cambios constantes, como el dinamismo que se da en las sociedades, en todas las sociedades a nivel mundial, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo pasas de la cultura del trabajo? A través de la capacitación. O sea, capacitándote, ayornándote. Yo lo que observo, que a partir de esto, lo que yo pienso, soy autoconciencia, tengo que tener autoconciencia de mi emoción.
empiezo con un tema del liderazgo, ¿te acordás cómo hablamos? Sí. El primer líder que tengo que ser es conmigo mismo, sabiendo qué siento, qué me enoja, qué me gusta, cuáles son mis habilidades, cuáles son las habilidades que tendría que trabajar para optimizar, para ser más efectiva. O sea, tomarme como un producto, tomarme como mi propia empresa, liderada por mí mismo, sabiendo mis emociones, y una vez que tengo esto, empiezo a hacer la gestión social. ¿Cómo es la gestión social? El liderazgo participativo, el liderazgo que inspira. ¿Y qué inspira desde la inteligencia emocional de este líder? Es intuir las emociones de los otros. ¿En qué estado está? ¿Cómo va a ser? A partir de mi experiencia, a partir de lo que yo siento. Lo que pasa es que cada vez una tarea más complicada y para ello también necesitas, me imagino, un contexto que te dé ciertos matices favorables, ¿no es cierto? Porque en una sociedad con todo en contra, con crisis, con desempleo, con altos niveles de trabajo en negro, donde bueno, se está buscando una salida, una sociedad como la Argentina que en los últimos años es una permanente crisis, ¿no es cierto? Sí. Es difícil ese autocontrol y encima controlar al otro o contenerlo al otro, mejor dicho. Hacer empatía, no controlarlo. Claro. No podemos controlar. Por eso dije contenerlo y hacer empatía. Claro. Yo creo que puede ser que sea difícil, pero no imposible. ¿En qué sentido? Si lo vemos difícil, si lo vemos imposible, ya de por sí ya estamos negando. Seguro. En cambio, si lo intentamos, vamos a poder hacerlo. O sea, ¿qué pasa? Vos describiste lo que es la Argentina. Lo positivo de lo que estás diciendo es que quiere decir que los argentinos sabemos manejarnos en crisis. ¿Viste cuando Estados Unidos tuvo la crisis esta económica, que no sabían cómo manejarse? En Europa, cómo manejarse y recuperarse. Estamos entrenados, claro. Estamos entrenados. Eso sería lo positivo. Ahora, ¿cómo vendría el cambio? El cambio es tomar autoconciencia. No esperar de una sola persona, no esperar tan solo del Estado, no esperar, sino ¿qué hago yo con mis necesidades mismo, y cómo ¿no? la gerencio? Y relacionado con esto, Gladys, voy a dos preguntas. Me quedo con el cambio de paradigma, que me pareció ahí un punto de quiebre. Digo, ¿cómo juega el cambio de paradigma en esto, que mencionaste hace un momento, con lo político? Porque ya acá empieza a jugar lo político, ¿no? Lo político siempre está. Lo político está presente en la sociedad. El ser humano es un ser político. Esto lo tenemos que tener claro y no negarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos claro de lo que somos, lo vamos a poder manejar mejor. El cambio de paradigma tiene que ver con la adaptación. O sea, con autoconciencia, con autocontrol, saberme adaptar a los cambios y a través de qué lo vas a hacer. Yo, por ejemplo, que hago toda la parte de consultoría, de capacitación, yo siempre le digo a mis alumnos, qué sé yo, por ejemplo, son 30 chicos que están estudiando para ser técnicos hoteleros. Entonces, ¿la diferencia dónde va a estar para que le den el empleo de los 30 personas que están? En lo amplio que tengan su pensamiento, su mente, o sea, que no solamente estudien hotelería, totalmente, o sea, que estudien con un poco de economía, que entiendan de política, que hagan una lectura, o sea, ¿en qué? En el observador, pero el primer observador es para adentro, o sea, vamos a hacer en esto. Mucha gente en la crisis se supera y la sabe manejar, entonces creo que esto primero como ser humano, como hombre político, no esperemos que uno solo lo solucione. Nos tenemos que juntar estos espacios que ustedes dan, esto que estás capacitando, esto que uno aprende también de sus alumnos, esto de saber un poco de economía, o sea, eso nos va a dar apertura para adaptarnos a estos cambios de paradigma y para poder afrontar bien la crisis, resolverla. Gladys, nos queda un minuto, sí. Sabes cómo es de tirano esto, nadie lo dijo nunca en televisión, el tiempo es tirano, sí. Pero lo que quiero preguntarte a vos es, ¿cómo ves, por tu experiencia, por tu vasta experiencia en todos estos temas, sos optimista? ¿Cómo estás viendo? ¿Es un camino duro a transitar? Digo, que transmitas lo que vos captás de la gente, ¿no? Y de tu conocimiento. Mientras venía para acá, quería ver la mejor manera de comunicar, de expresarle a las personas esto de la inteligencia emocional.
Y yo voy a poner a una gran líder, que me parece que es a seguir, es un líder inspirador, que es la hermana Teresa de Calcuta. Ella decía, yo no puedo cambiar al sistema social, político, económico. Ahora, con mi actitud, con una sola acción mía, puedo cambiar lo que tengo alrededor. Y date cuenta que la hermana Teresa de Calcuta, cuando empieza a cuidar a estos enfermos, que nadie iba, que empezó a ordenar ese basurero donde estaba, ella cambió una parte de la sociedad. Abrió conciencia o no al resto de la sociedad y hasta a nivel mundial. Entonces tu actitud, tu forma de cambiarle la vida al que tenés al lado, de ver Empezar cómo podés... Ya está, empezás por uno y por alguien más que está. Tu actitud, eso. Yo creo que por sobre todas las cosas la inteligencia emocional tiene que ver con tu actitud y tu actitud positiva, primero para con vos y para con el otro. Bien. Bueno, Gladys, ha sido una charla que como la otra vez nos quedamos cortos, así que promesa de un próximo programa y seguir conversando de este tema. Me encantaría, ¿Qué te parece? Sí. Bueno, Les agradezco muchísimo. Lateral, que hablamos fuera del aire. Totalmente, me encantaría que lo cuentes y los compartas con nosotros. Pero bueno, una idea distinta, ¿no? También, o por lo menos si no están, porque estamos hablando de temas... Claro, conocer los porqués y ofrecerle a nuestros amigos una visión distinta, ¿no? Más allá de la política, la economía y todas las cosas cotidianas. Gracias, Gladys. De nada, gracias a ambos. Bueno, Gladys Luna ha estado aquí en Política a la Carta. Enseguida nuestro próximo invitado. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto. Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS o también podés comprar crédito en un comercio adherido. Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial. Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Bueno, nuestro nuevo invitado, Sebastián Cinquerruy, secretario de Seguridad de la Municipalidad de Morón. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Si nos permitís, ya te estamos tuteando, nos estamos tuteando con todo respeto, respetando las instituciones y las jerarquías, pero bueno, tampoco faltar a la verdad, porque nos conocemos hace muchísimo tiempo por esta profesión y esta actividad. Así que te convocamos porque Morón, como todo el conurbano bonaerense, son zonas calientes, ¿no? Y a veces con muchas contradicciones, muchas cosas opuestas, ¿no? Lo mucho y lo poco. Y va a ser como una especie de mesa de ensayo para ver lo que está pasando en materia de seguridad en el conurbano. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo están manejando la situación? Bueno, nos encontramos con una gestión prácticamente inexistente. La realidad es que los últimos meses de la gestión saliente fueron de la sensación de que abandonaron el barco. Entonces empezamos no de 0, sino de -10. Esto como punto de arranque. Y encontramos mucha capacidad, mucha voluntad por parte de todos los actores que intervienen en la seguridad, desde la policía local, la policía de la provincia de Buenos Aires, fiscalías, jueces, federales, provinciales. Mucha voluntad de ir a un cambio, mucho compromiso y gente de brazos caídos porque hacía muchos años que no encontraba apoyatura política, donde un gobernador, como fue el caso de la gobernadora de la provincia en el día de hoy, la semana pasada, que también estuvo en el distrito, hablando con los fiscales, hablando con las autoridades policiales y poniendo todo el apoyo político y el apoyo en términos de recursos, de tecnología,
cuestiones que parecen elementales, pero que no funcionaban así. Funcionaban como compartimento estanco y entonces la justicia no actuaba porque no tenía respaldo de la política. La política no actuaba porque tenía los punteros que le traían votos en los barrios y la policía no actuaba porque quedaban en el medio del sándwich y había justificativo para no meterse. Y entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a detectar esos actores que tenían voluntad, que tenían compromiso y que tenían no prontuario sino currículum en cada una de las áreas. Y con eso estamos laburando muy, muy bien. Ahora, qué situación paradójica, ¿no, Jorge? Porque, paradójica por ponerle un término, pero particular, por así llamarlo, porque recordemos cuando fue el principio, vamos a hablar un poquitito de la gestión anterior nada más, ¿no? Como una referencia, cuando fue el principio de la gestión de Martín Sabatella, que luego lo sucede Lucas Gui, era toda una novedad, incluso Morón tuvo un desarrollo, un despegue. Fue la misma, ¿eh? Claro, pero el punto, claro, lo que llama la atención cómo cambió esa impronta, ¿no? Que al principio era todo elogio, y se notó un cambio en Morón, ¿no? Después de la gestión Rousselot, aquellas viejas gestiones. Pero cómo fue deteriorándose luego, ¿no? Sí, razones políticas, obviamente. Seguro, y el diagnóstico que vos haces es preciso, porque yo como vecino de Morón también participé de ese entusiasmo inicial. Veníamos de una gestión de Rousselot que había sido muy, muy deficiente para el municipio, muy mala en casi todos los aspectos. Y esto traía un oxígeno y habían iniciado con mucho entusiasmo, después se fue perdiendo en el camino y las motivaciones personales y políticas se comieron a la gestión. Claro. Y lo que uno necesita en el municipio es que haya gestión, más que se mire el territorio municipal, porque vos como vecino necesitas que te resuelvan la luminaria, la limpieza, que te reduzcan los índices de inseguridad, cuestiones que son muy elementales y que necesitas tener toda la energía puesta ahí. Si vos en realidad el municipio lo usas como un trampolín para hacer la gran política, ir a las esferas nacionales y ser gobernador, ser presidente y demás, bueno, te olvidás del municipio. Se pierde el objetivo. Se pierde el objetivo y así termina. Donde yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, cuando entré a la secretaría, abrí la puerta y sonó la alarma y no teníamos ni la clave de la alarma. Esa fue nuestra forma de ingreso. Tuvimos que cortar los cables para que no suene la sirena y poder empezar a trabajar. Esa fue la transición. Y después no encontramos qué botón funcionaba, porque no funcionaba ninguno. Ahora no es para ensuciar al anterior. Es la realidad. No es una realidad objetiva. Sí, la semana pasada con el intendente hicimos una intervención en el barrio Carlos Gardel que no se intervenía porque no se quería estigmatizar a la población. Y al contrario, lo que se hace es se abandona a la población, porque los 25.000 habitantes que hay son rehenes de 50 malandras, y entonces para no estigmatizar no se interviene y se abandona a la gente. ¿Sabés lo que había, Jorge? Perdóname, Sebastián. Sí. Vos me corroborarás, sí, porque bueno, yo por la información que me suministraron en su momento, el municipio, la policía, etcétera, después de ese operativo, donde se secuestró droga, armas, hubo detenidos, etcétera, había una barricada de autos abandonados robados. Sí, claro. Una barricada, como en la guerra. Entonces, no se podía transponer. Estaba esa barrera, cuando alguien quería entrar, te ponían esa barrera, ¿no? Cuando había una persecución de un auto robado por parte de la policía, ellos entraban ahí, gente que ni siquiera era del barrio, pero sabían que estaba la barricada, entonces abandonaban ahí el auto, se metían dentro del barrio y la policía no podía intervenir porque no podía acceder. Y retiramos 50 autos robados. Y con eso le dimos posibilidad de transitar al vecino por adentro del barrio, que antes no lo tenía. Claro. Se desarticuló un búnker al mejor estilo de Rosario, y ese búnker estaba funcionando hacía más de un año. Nadie lo había visto antes. Bueno, fue el intendente en persona al operativo. Y después, simbólicamente, lo que hicimos fue derrumbarlo. Llamamos a la cuadrilla municipal y pedimos que derrumben las paredes. Y abrimos la calle. Habían hecho un barrio privado, unos narcos, dentro del barrio Gardel. Qué terrible. Muchas veces supera la ficción, o sea, esta realidad supera lo que te podés imaginar. Totalmente. Digo, Sebastián, el tema de inseguridad en el conurbano es bastante significativo y dio y está dando resultado la articulación entre municipios.
¿Ustedes cómo están llevando adelante esto con municipios vecinos particularmente, digo, ¿no? Muy bien, y nosotros tenemos la particularidad de que los municipios vecinos nuestros no son del mismo signo político, pero tenemos las mismas problemáticas y tenemos uno en el mapa. Cuando lo ve parece que el distrito de uno fuese una isla, pero en realidad las calles se continúan. Morón tiene 200 ingresos y salidas, para dar un ejemplo, y limita con 5 municipios. Necesitamos articular necesariamente con esos municipios. ¿Se entienden? Con cámaras. ¿Se entienden a pesar del...? Hemos tenido reuniones, por ejemplo, con el secretario de Seguridad de La Matanza, que es del peronismo, con el secretario de Seguridad de Merlo, bueno, con 3 de febrero es del mismo signo político. Pero con todos ellos hemos tenido el mismo nivel de diálogo y el mismo entendimiento. Hacemos operativo en conjunto, en las calles limítrofes, y estamos espejando las cámaras. O sea, las cámaras que tenemos dentro de nuestro distrito le permitimos que ellos puedan tener acceso a esa imagen en el momento, y nosotros lo mismo con las cámaras que ellos tienen. Todavía no se ha materializado el 100% de eso porque tiene cuestiones técnicas, pero la decisión política ya está lanzada. O sea que 200, perdón, vuelvo a algo que dijiste que no lo quiero dejar pasar, 200 salidas. Para la delincuencia serían 200 vías de escape, ¿no? Se puede traducir de esa manera para un delincuente, ¿no? 200 opciones para salir del municipio de Morón. Y creo que nos comentabas, fuera de cámara, que Mar del Plata, por ejemplo, que es prácticamente una provincia en sí misma, tiene 5 salidas. O sea, son grandes, pero son más controlables, digamos. Exactamente. ¿No? O Berisso tiene una entrada y una salida. O La Plata tiene también muchas menos entradas y salidas. En el caso de los municipios del conurbano, del primer cordón, es esto de que las vías de escape son muchísimas, las vías rápidas son muchísimas, es muy difícil el control como si fuese una isla. Entonces además necesitamos articular con los municipios vecinos. No hay magia, no hay otra alternativa más allá de las voluntades de cada uno. Claro. Todos sabemos que necesitamos del otro para poder mejorar la seguridad de la región. Además tenés esa especie de muralla china, si vale la analogía, que es la autopista oeste, ¿viste? Que es una cosa que te atraviesa todos los municipios, ¿no? La venís trayendo desde Luján prácticamente hasta el centro. Bueno, y ahí te das cuenta que el delito no respeta los límites territoriales. En ese corredor ingresás a todos los municipios del oeste, salís rápidamente de todos los municipios del oeste, entonces frente a la cuenta de costo y oportunidad, el delincuente baja en determinado lugar, comete el ilícito, sube a ese corredor y rápidamente cobra, por ejemplo, el pago de un secuestro dentro de la misma autopista y enseguida sale hacia el lugar donde se esconde. Sí, además es difícil imaginarse un mapa hablando, no teniéndolo a la mano, pero la autopista del oeste viene a ser como una columna vertebral. Entonces el municipio tiene salida hacia atrás, hacia La Matanza, y digamos, viniendo hacia el centro, hacia la izquierda, tenés desde el lado de Hurlingham, o Harlingham, digamos, en ese sentido, como decís vos, ¿no? Saltan la autopista del oeste y ya están en otro distrito y bueno, y se manejan y conocen bien el territorio. Totalmente, por eso te repito, la articulación entre los municipios, entre las secretarías de seguridad, entre las policías locales, es absolutamente necesaria. Y nosotros, desde el primer día, por indicación del intendente, fue entrar en diálogo con todos los municipios de la región, indistintamente del signo político. Y la verdad que nos dio buen resultado. Además de reacomodar, como comentaste al principio, que no podían entrar por la alarma en la misma oficina, incorporaron más cámaras, incorporaron más personas, más patrulleros, personal policial, digo, ¿no? Incorporamos 31 patrulleros nuevos para el comando de patrulla, que son las Toyota Hilux, las camionetas. Incorporamos 5 etios para la policía local. Hemos comprado en estos días otros 20 patrulleros para la Guardia Urbana Municipal, 2 camionetas, eso en términos de móviles, pero además le metimos tecnología, le metimos sistemas de control para saber en tiempo real, minuto a minuto, dónde está cada vehículo del sistema de seguridad que opera en Morón. Satelitales. El seguimiento satelital, hasta el consumo de nafta controlamos con ese sistema, la cantidad de kilómetros que hacen por día, la velocidad que se mueven los móviles. Esta semana sacamos la licitación para duplicar la cantidad de cámaras
en vía pública, pero además la vamos a montar todo sobre fibra óptica en un convenio público-privado con las empresas que tienen desarrollada la fibra óptica en el municipio, para tener posibilidades de que el domo tenga buena respuesta y que la calidad de la imagen sea buena, porque... ¿Cómo están operando los drones? ¿Tienen drones o nosotros ustedes no lo no incorporan? tenemos dron municipal, hemos alquilado en alguna situación y hemos pedido prestado a la provincia, por ejemplo, para estos operativos de la última semana. Da muy buen resultado porque nos permiten tenerlo fuera sin que se enteren. No es como una cámara, la el banda dron anda girando. no se ve y tiene una calidad de imagen fenomenal, nos permite ver hasta el momento en que se da la transacción y eso sirve como prueba para la justicia. Así que nos ha dado muy buen resultado y seguramente vamos a integrar. Pero estamos poniendo en 8 plazas del municipio nuevos destacamentos para la policía local. Y la verdad es que se está haciendo una inversión fenomenal. Tagliaferro, nuestro intendente, decidió invertir 150 millones al año cuando el presupuesto del año pasado había sido de 50, con lo cual se triplicó la inversión en seguridad y esto demuestra la preocupación y la ocupación sobre la temática. No es un discurso de gestión, sino que es una realidad concreta. Están los recursos puestos para mejorar la tecnología y la capacitación del sistema de seguridad. En los últimos 3 minutos que nos quedan, ¿cómo articulan con el Consejo Deliberante? ¿Cómo está compuesto? O sea, ¿cuánto tienen a favor? ¿Cuánto hay de otros partidos? ¿Y cómo es la articulación, ¿no?, entre lo que es la política, porque bueno, es un lugar netamente político, con la gestión? Yo estoy muy metido en la gestión, así que no articulo mucho en términos políticos con ellos, pero hay un buen diálogo. Sí, hay muy buen diálogo. El bloque oficialista es el bloque más chico, o sea que se gobierna con un Consejo Deliberante mayoritariamente opositor. Está dividido prácticamente en 3 tercios, uno del Frente Renovador, uno del Frente para la Victoria y uno de Cambiemos. Con lo cual, para que las resoluciones salgan, tiene que haber diálogo, acuerdo entre los concejales. De hecho, se ha acordado en estos días la presencia de nuestra para poder informar y participar en conjunto del diseño de las políticas de seguridad. Y yo lo he visto de muy buen grado porque me parece que muchas cabezas piensan mejor, muchos ojos miran mejor y a nosotros nos sirve mucho porque la gestión es de puertas abiertas, no solo en el área de seguridad, sino en todas las áreas municipales. Sebastián, para ir cerrando esta entrevista, que seguramente se va a repetir en algún momento, porque es un tema inacabable, lamentablemente, ¿no? Esperemos ir controlándolo. Pero justamente, preguntándote en cuanto al perfil del delito, ¿qué es lo que más acosa en materia delictual a Morón, ¿no? Aunque no se pueda hacer una división, porque más o menos es común a todos los distritos, pero ¿qué es? Narcotráfico primero, el tema de los secuestros que está tomando nuevo auge, el asalto a mano armada, el asesinato en ocasión de robo. ¿Cómo está más o menos el ranking de delito? Es muy volátil. El robo automotor, en líneas generales, es el de mayor incidencia. Nosotros en los últimos tiempos tenemos una curva de descenso, pero sigue siendo elevado. Por supuesto, comparado con otros municipios del conurbano es mucho más bajo, pero nosotros no podemos usar esto para decir, bueno, estamos bárbaros, porque consolarse. No es cierto, no nos podemos consolar porque nosotros tenemos que tender a cero. Claro. El robo automotor, la entradera, se va moviendo, además de la modalidad, también la zona donde se da. El robo a celulares a los pibes saliendo de las escuelas, por eso estamos armando corredores escolares y poniendo a la policía local a trabajar sobre las áreas escolares. El homicidio ha bajado mucho, por suerte, y por supuesto todo esto hay que verlo en el tiempo, porque sería poco responsable decir la tendencia es a la baja o la tendencia es a elevarse con 4 meses de gestión. Esto hay que verlo en el transcurso de por lo menos un año y decir, bueno, las políticas que desarrollamos fueron acertadas y disminuyó el delito, o no fueron acertadas y hay que corregir porque se incrementó. Hoy estamos mejorando, pero lo miramos de manera cautelosa porque hay que sostenerlo en el tiempo. Seguro. Este es el gran desafío. Seguro. Bueno, ha sido un gusto. Una linda charla. Ya lo creo. Más allá de lo pesado del tema, ¿no? De la temática. Bueno, es una temática delicada, pero pasa en la primera, o sea, pasa en la región sur,
norte, o sea, en todos lados pasa, lamentablemente. El tema es accionar, ¿no? En esto, como, bueno, en este caso el municipio de Morón y otros municipios también, ¿no? Seguro, fueron muchos años de desidia. Se dejó crecer el fenómeno, especialmente el fenómeno del narcotráfico, que trae aparejado tantos otros delitos. Y entonces ahora agarramos una situación social en la Argentina mucho peor que una década atrás, por desidia sobre todo. Uno que viene siguiendo estos temas desde muchos años se da cuenta que ha habido, en algunos casos, complicidad y en otros casos desidia. Bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por haber estado. Gracias a usted por la invitación, muy amable. Bueno, y ahora vamos a un pequeño corte y después ya el cierre de nuestra política a la carta de hoy. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Bien, y cerrando, digo, el programa de la noche de hoy, pero además cerrando temas y abriendo otros, ¿no? Porque el juego está justamente abierto para todos los sectores, Luis. Está todo abierto acá, ¿eh? No hay nada limitado. Qué agenda rara tiene la Argentina, ¿no? Y variada. Porque mirá lo que es todo ese ayuda a memoria que tenés. Yo no gasté mucho tiempo en anotar, total habían anotado todos vos. No, pero en serio, muchos temas comunes y muy variopinto, ¿no? Y hasta te diría, en algunos casos, demasiado intrascendentes o que sacan mucha energía que debería ser puesta en otras cosas, ¿no? Seguro. Y vos sabés que digo, ¿cómo se compone de momentos todo, ¿no? Sí. Perón en el año 55, porque es historia esto y vale citarlo, en el año 55 la ley antidespidos, que era una forma de ley antidespidos, no la quiso. Igual era el peor momento de Perón, ¿no? Previo ya a la caída. Sí, sí. Pero claro, no la quiso esa ley, tampoco la quiso el gobierno kirchnerista. No, Cristina Fernández, la expresidente, tampoco la quiso. Y tampoco la quiso Macri. Y digo... Ahora, yo creo que hay que contextualizar, ¿no? Todo esto. No, muy simple, muy breve. Lo de Perón, bueno, ya dijimos, incluso era en su año más crítico, cuando apenas antes de la caída. Lo de Cristina Fernández, hay que diferenciarlo también del caso Duhalde, ¿no? De cuando Duhalde asume la crisis de 2001, 2002, esa ley antidespidos tuvo ciertos efectos y además tenía un contexto político muy distinto, un país prácticamente en llamas, una ley progresiva, ¿no? Su aplicación, la doble indemnización famosa, se iba achicando a medida que pasaba el tiempo y que se creaban los empleos, etcétera, etcétera. Ahora, esta ley se manoseó demasiado en este momento, porque en ese caso Cristina Fernández, hay que reconocerlo, fue mucho más contundente y más expeditiva. Dijo, no quiero esta ley y punto. Pero ahora se discutió, se meneó mucho e incluso se dirimieron cuestiones políticas y hasta políticas internas, ¿no? Porque el peronismo también tuvo su pulseada con esto. Y hubo un sector que yo diría que se está marchitando ya, ¿no? El sector más ultra del kirchnerismo, que pretendió colarse en esto y bueno,
reverdecer esos laureles que ya están demasiado marchitos, me parece, en algunos aspectos, sin tampoco tener la autocrítica de que se había llegado a una situación también por la actitud del gobierno anterior. Pero, digamos, para justamente no contradecirnos y mirar hacia adelante y no perder tantas energías en esto, decir que para mí la ley ya había perdido su razón de ser en la discusión final, ¿no? Porque se había transformado en una herramienta de discusión política y había sido muy manoseada y con muchas cosas. Lo que no quiere decir que esté bien lo que hizo Macri. ¿Por qué? Porque también hay que recordarle al gobierno, en un momento Macri dice, y yo creo que en eso tendría que haber sido más medido, con todo respeto, se lo digo al señor presidente, tendría que haber sido más medido en este sentido, de decir, bueno, qué contradictorios que son los opositores. Ellos no la querían y ahora me cuestionan a mí porque yo no la quiero. Bueno, pero no es así. No se valora por oposición esas cosas, ¿no? No es decir, si ellos lo hicieron, nosotros ¿por qué no hacerlo? Me parece simplificar un poco la situación y además, insisto, hay que poner en contexto las cosas, en contexto las situaciones, porque la ley en la época de Duhalde, yo no sé si sirvió en definitiva, pero tenía una razón de ser y tenía un fundamento. Seguro, seguro. Tenía un fundamento. Vos sabés que me acordé mucho y pasamos a otro tema. Sí, dale. Me acordé mucho de lo que dijo Duhalde, puntualmente en estos días, relacionado con esta normativa, que dijo, hicieron un maremoto en una palangana. Eso por un lado. Brillante. Y una frase que también es un poquito subida de tono, pero se puede repetir porque está escrita y porque la dijo. ¿Qué están discutiendo en el Congreso? Se le preguntó a Duhalde. A ver quién la tiene más larga. Dijo así. Sí, salió en todos los textual, de esa manera. Textual, con el respeto de todos los televidentes, pero estamos repitiendo nada más que lo que dijo Eduardo Duhalde. Salió en todos los diarios, además. También es fuerte, pero fue muy contundente y muy ejemplificador de qué se estaba discutiendo allí. Estaban discutiendo quién tenía más fuerza, más poder y quién le sacaba hasta más rédito a esta situación. Seguro. Hay excepciones, obviamente, pero quedó esa imagen en definitiva. Agresiones, por otra parte. Fíjate lo que pasó en la legislatura la semana pasada por votar la emergencia administrativa que había pedido la gobernadora Vidal. Agresión a Axel Kicillof. Fíjate cómo paros a todo esto, bastante subidos de tono. El tema de los docentes es incomprensible porque perjudican a la familia. Un paro sorpresivo de esta naturaleza, el que lleva adelante Baradel, el paro de ATE. Hay un argumento que también es muy acomodaticio, ¿no? Muy oportunista, porque está bien, los docentes cuando los gremios docentes impulsan per se este tipo de tienen autonomía. Somos docentes, somos los docentes. Ahora, en este caso, como había un cuestionamiento muy fuerte y además fue como subirse o entrar por la ventana, porque el paro en realidad lo hacían los estatales administrativos por los despidos, pero claro, los docentes obviamente son estatales también en estos casos, en estos gremios, pero claro, se enancaron y dijeron el paro es estatal en definitiva. Entonces nosotros también participamos. Entonces es la eterna discusión, ¿no? Por eso digo, estamos perdiendo muchas energías en cosas demasiado básicas que ya tendrían que haber sido superadas. ¿Sabes qué relacionado con más allá, perdón, insisto e insistimos, en el respeto y el reconocimiento de las reivindicaciones de los trabajadores? Acá lo que estamos hablando es de cuestiones de manejos y maniobras políticas de uno y otro sector, no importa el color político. Ahora, los trabajadores es una cuestión aparte. Eso no está en discusión, por lo menos en esta conversación, ¿no? Pues es que hay una pregunta, ¿no? Varios temas ahí también, ¿no? Eve de Bonafini con el Papa Francisco, una carta que le mandó el Papa al gobierno nacional, vamos a dejarlo a ver si hay tiempo. Pero digo, relacionado con esto, me diste un disparador. Si no hubiese sido el gobierno de Macri, de Cambiemos, ¿no? Como lo que está hoy y que eligió la sociedad, y hubiese sido un gobierno peronista, ¿hubiesen pasado las reacciones sociales que están pasando? Me pongo los anteojos para mirarte bien y decírtelo a los ojos. Mis 4 ojos contra tus 4 ojos. Mira, yo creo que no. Yo creo que no, diciéndolo en términos políticos, ¿cómo hubiera sido el manejo de la situación
o si se quiere, y a ver, no se me ocurre otra palabra y lo digo con el mejor sentido posible, sin ninguna doble intención, la venta del paquete, por así decirlo, ¿no? El peronismo tiene otro lenguaje, tiene otra impronta, tiene otra inserción y tiene otra gimnasia política sobre todo, ¿no? Y experiencia, obviamente, en el poder. Y otra gimnasia, otra experiencia que, insistimos, que es lo que decimos siempre, y en definitiva es un consejo y un deseo para que las cosas anden bien. A este gobierno le falta política, le falta ese peso específico político. Entonces quizás esto, Scioli lo iba a hacer igual, no me cabe duda. Shock, gradualismo, mismo, como sea, más, digamos, el gobierno que venía tenía que hacer algo, tenía que cambiar algunas cosas y tenía que encajonar y poner en orden algunas cosas, volver a meter cosas dentro del andarivel. Pero esa impronta yo creo que hubiera sido distinta con el justicialismo, como bien decís vos. Y una sociedad un poquito más permisiva quizás también, ¿no? Claro, pero lo estamos diciendo en el sentido de manejo político de la cosa, sí, claro, ¿no? de habilidad para, y además para que no, los impactos por ahí se hubieran establecido algún otro tipo de colchones, se hubiera previsto. No estoy diciendo que este gobierno no, porque está colaborando, está poniéndole plata a los que menos tienen, está aumentando los subsidios, está manteniendo ciertas cosas para que no se desmadren, pero quizás lo hubieran previsto de otra manera el justicialismo. Claro, seguro. Más allá de lo que se diga del kirchnerismo, del sciolismo y de todos los sismos posibles, ¿eh? Estamos hablando de política y tratando de verlo en términos grandes, ¿no? Importantes. Seguro. Cerramos. Bueno, nos quedó. Cerramos. Nos quedó pendiente. Una sola línea del Papa, Papa en las últimas horas, viste toda esta discusión, que ahí se está perdiendo mucha energía, y el dimes y diretes, el Papa en su misa de este martes último, volvió a decir algo que en este contexto toma para mí otra dimensión. Vamos a ver cómo se reacciona ante este punto, pero dijo que antes de criticar al vecino, algo que ya dijo en otro momento, pero en otro contexto y con otro gobierno inclusive, antes de criticar al vecino, dice, en el marco de la búsqueda de la santidad, él dice, no, la santidad no es así, no se da, se gana cada día, y además hay que morderse la lengua, dijo. Antes de hablar y criticar al otro, mejor morderse la lengua. La lengua se hincha, dijo el Papa, pero también vas en camino de esa santidad. Ojo, es un mensaje. Nos reencontramos en 7 días. Dale, así quedamos. Gracias por habernos acompañado. Chao. Hasta la semana próxima.